Si me preguntaran a mí cuál sería la palabra para definir o para describir cuál sería mi secreto en el tratamiento de glaucoma, yo diría que la palabra es meta. La meta del tratamiento de glaucoma, de acuerdo a las guías de la Sociedad Europea de Glaucoma, dicen que debe estar encaminado a promover el mayor bienestar y la mejor calidad de vida posible con la menor inducción de discapacidad visual dentro de un sistema de salud sostenible para los pacientes con glaucoma o que estén en riesgo de sufrir la enfermedad. Cuando al paciente le diagnostican glaucoma, el paciente va a ver alterado su bienestar, pero no solamente va a afectarse el bienestar del paciente, sino el de su entorno familiar y el de la sociedad. ¿Cómo se afecta el bienestar físico, emocional y económico de este paciente? Es diferente dependiendo del grado de afectación del glaucoma. Si nosotros tenemos un paciente que ha sido diagnosticado recientemente, probablemente se va a ver afectado de manera menos importante eh, comparado con aquel paciente que ya tiene un glaucoma avanzado. Hablando desde el punto de vista económico, tenemos que pensar que este es un paciente que tiene que pagar por su consulta, va a pagar por sus exámenes de diagnóstico y además de eso va a tener que pagar por su tratamiento. Y esto no solamente va a ocurrir una vez, sino que ocurrirá de ahí en adelante por el resto de su vida. De manera que va a tener una importante afectación de su calidad de vida y de su bienestar en general. Si hablamos de los principios generales del tratamiento, tenemos que considerar que el objetivo es preservar la función visual mediante una disminución de la presión intraocular a un nivel que prevenga el aumento del daño del nervio óptico. Y el régimen escogido debe lograr la meta tratando de tener el menor riesgo, la menor cantidad de efectos adversos, y este tratamiento debe generar la menor cantidad de disrupción en la vida del paciente, teniendo en cuenta el costo del tratamiento. Desafortunadamente, los pacientes con glaucoma siguen sin saber que lo tienen y el glaucoma sigue siendo la primera causa de ceguera irreversible. En países occidentales, el 50% de los pacientes no han sido diagnosticados, o sea, el 50% de los pacientes con glaucoma no han sido diagnosticados o el diagnóstico sigue siendo tardío. Y es muy importante recordar que el 10% de los pacientes con glaucoma pueden llegar a la ceguera o pueden llegar a tener una pérdida grave de su campo visual en algún momento a lo largo de su vida. ¿Cuáles serían las estrategias para lograr el objetivo? Debemos identificar los pacientes con glaucoma y especialmente aquellos que estén en riesgo de pérdida visual severa. Tenemos que identificar también los pacientes que están en riesgo de desarrollar glaucoma. Hay que identificar el tipo y el mecanismo de glaucoma, de manera que podamos dar manejo y tratamiento de acuerdo con la tasa de progresión esperada y el riesgo de pérdida de la calidad de vida, tal y como lo explicó la doctora Delgado en su conferencia anterior. Tenemos que identificar cómo hacer para disminuir el riesgo de progresión de enfermedad y esto lo logramos determinando la presión intraocular meta para cada individuo. El riesgo de encontrar disminución de la calidad de vida por glaucoma entonces va a determinar cuál es la presión intraocular meta para ese paciente, cuál va a ser la intensidad de tratamiento y cuál debe ser la frecuencia de seguimiento. ¿A quiénes deberíamos tratar? En esta gráfica muy interesante que nos trae también las guías de la Sociedad Europea de Glaucoma, podemos ver que la línea A nos muestra cómo es el deterioro de la cantidad de células ganglionares a lo largo de la vida de una persona normal. La línea B nos muestra cómo sería el deterioro de esas células ganglionares y el riesgo de daño funcional severo en un paciente de mayor edad, comparado con C, que sería ese mismo paciente con esa misma pérdida de células ganglionares y por lo tanto alteración de su campo visual,
pero diagnosticado de manera más, o sea, en un momento más temprano de la vida. Entonces vemos que este paciente más joven, con esa pérdida de células ganglionares y de daño del campo visual similar al del paciente B que lo presentó en una etapa más tardía de su vida, tiene un mayor riesgo de desarrollar una alteración funcional severa en su vida. ¿Cuál es, cuál sería la meta de tratamiento? ¿A quién deberíamos tratar de manera más agresiva? Deberíamos tratar de manera más agresiva al paciente más joven para tratar de llevarlo a la línea D que correspondería a una disminución, a una presión intraocular mucho más controlada, en donde haya un menor riesgo de daño de células ganglionares y por lo tanto de pérdida de campo visual, para no llegar a la línea E, en donde podemos ver que hay una pérdida rápida, hay una progresión rápida. Entonces, nuestro objetivo es eso, llevar al paciente a la línea D, que se acerca mucho más a la A en el paciente que no tendría glaucoma. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Hasta ahora sabemos que la única aproximación terapéutica probada efectiva para proteger a este paciente es proteger y preservar la función visual es la reducción de la presión intraocular. La terapia médica se presenta como la intervención inicial más común para reducir la presión intraocular y algunos pacientes pueden ser más susceptibles que otros a ese nivel de presión intraocular al que estamos llevando. Sin embargo, esto depende del tipo de paciente con glaucoma que tengamos. Si tenemos un paciente con un glaucoma primario de ángulo abierto o un paciente con un síndrome de pseudoexfoliación o un paciente con un glaucoma pigmentario, probablemente nuestra aproximación terapéutica sea o tratamiento farmacológico o una trabeculoplastia láser. Si no hubiese respuesta al tratamiento farmacológico o a la trabeculoplastia láser, probablemente vamos a ir a cirugía. Sin embargo, hay otros tipos de glaucoma, como por ejemplo el glaucoma congénito, como lo mencionaba el doctor Castaño, en donde el tratamiento médico es recomendado durante el tiempo de espera para llegar a la cirugía, porque el tratamiento es quirúrgico. Aquí, el tratamiento de aproximación en este glaucoma congénito es quirúrgico, con goniotomía o como trabeculotomía, como él ya lo expresó. Podríamos hablar también del glaucoma de ángulo estrecho, que tendría una aproximación también muy similar. Seguramente este paciente va a tener o va a requerir una aproximación quirúrgica, ¿sí? Además de su tratamiento farmacológico. Diferente el caso de los pacientes hipertensos oculares, en donde si tenemos factores de riesgo, probablemente vamos a dar tratamiento farmacológico. Si no tenemos factores de riesgo, probablemente vamos a escoger, dependiendo de la preferencia que tenga el paciente, a no dar tratamiento y observar. Por supuesto, teniendo en cuenta sus factores de riesgo. Una vez que reducimos la presión intraocular farmacológicamente con láser o con cirugía, nosotros no podemos detenernos ahí. Tenemos que vigilar a este paciente, tenemos que verificar la eficacia del tratamiento y revisar la presión intraocular meta. Tenemos que monitorear la tasa de progresión, vigilando el campo visual y el disco óptico, como lo mostró la doctora María Fernanda Delgado. Y tenemos que ajustar el manejo según la tasa de progresión. Es importante considerar siempre la adherencia al tratamiento y el cumplimiento de seguimiento. Hay que auditar resultados de eficacia, seguridad y el uso de recursos. Estos pacientes muchas veces con cualquiera de las intervenciones que hagamos pueden fallar y podemos ver pacientes sufriendo consecuencias de insuficiente reducción de la presión intraocular por efectos colaterales de medicamentos o incluso por complicaciones quirúrgicas o por falla de ese tratamiento quirúrgico que nosotros pudiéramos dar. Hasta ahora he hablado someramente de la presión intraocular meta, pero ¿qué es esa presión intraocular meta? Es ese rango dentro del cual vamos a tener una menor probabilidad de pérdida de la capa de fibras nerviosas y por lo tanto del campo visual. Esta presión intraocular meta la pensamos o la ubicamos nosotros teniendo en cuenta o considerando que el rango de presiones intraoculares medias previas a la presión intraocular basal
o sea, de ese paciente cuando nos llega a consulta, es la que ha contribuido al daño del nervio óptico. Los estudios han mostrado que una reducción inicial de la presión intraocular basal en un 25% puede ayudar a disminuir la progresión del glaucoma primario de ángulo abierto. Esta presión intraocular meta debe ser estimada para cada ojo individualmente de ese paciente y para ese paciente de forma individual. Es decir, no aplica la presión intraocular, la reducción de presión intraocular para todos. Debe ser individualizado, incluso por cada uno de los ojos del paciente. Este es un esquema que yo creo que ejemplifica o grafica mejor aún lo que nosotros estamos pensando cuando tenemos enfrente al paciente para definir a dónde vamos a llevar su presión intraocular. Esta es una gráfica también de las guías de la Sociedad Europea de Glaucoma y resume todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos llega este paciente con glaucoma a quien vamos a dar tratamiento. Entonces tenemos que mirar cuál es el daño ocasionado por glaucoma en ese momento para ese paciente. Si el daño es temprano, probablemente vamos a escoger una presión intraocular meta en un nivel que puede ser un poquito más alto, pero si es un glaucoma avanzado, nosotros vamos a querer que esa presión intraocular meta esté más baja. También es importante la expectativa de vida de este paciente, como lo había mostrado en la gráfica anterior. Si es un paciente joven, definitivamente vamos a ser mucho más agresivos en el tratamiento. El nivel de presión intraocular es otro factor a tener en cuenta. Si el paciente tiene una presión intraocular elevada, probablemente vamos a reducir la presión intraocular, pero puede que querramos dejarla en un nivel que no esté tan bajo comparado con un paciente con un glaucoma de tensión normal, en donde si vemos que el daño ocurrió en 16 o 17, probablemente vamos a querer bajarla mucho más cercano a los 10 milímetros de mercurio. Es importante tener en cuenta los factores de riesgo adicionales, por ejemplo, si hay pacientes ciegos en la familia por glaucoma, si el paciente es afrodescendiente o es hispano, como somos nosotros, esos son factores de riesgo adicionales. Y la tasa de progresión. Si vemos que es una tasa de progresión lenta como al inicio de la enfermedad, probablemente pues vamos a tener una presión intraocular meta un poquito más alta comparada con una tasa de progresión más rápida que es la que caracteriza a los glaucomas avanzados en donde vamos a querer tener una presión intraocular más baja. Otras consideraciones para la presión intraocular meta son cuáles van a ser esas consecuencias adversas de la intervención. Si la tasa de progresión es rápida, como lo había mencionado anteriormente, y los factores de riesgo adicionales. El estado del otro ojo, y es muy importante, como en todas las enfermedades crónicas, la preferencia del paciente. En esta decisión, nosotros tenemos que incluir a nuestro paciente y explicarle cuáles son los riesgos del tratamiento farmacológico, de la trabeculoplastia láser o incluso pues del tratamiento quirúrgico. Y así podemos establecer nuestra presión intraocular meta. La presión intraocular meta, además de eso, es un concepto dinámico. Es algo que nosotros tenemos que ir ajustando a medida que vamos siguiendo nuestro paciente. Inicialmente determinamos nuestra presión intraocular meta individual y después de eso, pues en ese momento prescribimos el tratamiento, pero tenemos que estar revisando constantemente si hay progresión. Si el paciente presentara progresión, tenemos que buscar una presión intraocular meta más baja. Si el paciente está estable, podemos hacer seguimiento y de todas maneras tenemos que estar buscando constantemente si hay progresión. Si el paciente está estable, nuevamente reevaluamos la presión intraocular meta. Si lo hemos logrado, vamos a reevaluar según necesidad. Pero si no lo estamos logrando, tenemos que considerar si es que nuestra presión intraocular meta que nos hemos propuesto realmente es demasiado baja y el paciente eventualmente pudiera estar estable y es mejor dejarlo ahí, o
si necesitamos agregar más tratamiento y reevaluar constantemente. Entonces, es un concepto dinámico. Uno de los secretos más importantes en el tratamiento farmacológico es iniciar con monoterapia. Yo creo que ese es un secreto clave. Podemos hablar de que el tratamiento, cuando estamos iniciando ese medicamento, podemos decir, este medicamento está siendo efectivo cuando la reducción de la presión intraocular es comparable con el rango promedio publicado para ese medicamento. Los metaanálisis de estudios controlados aleatorizados han mostrado que los medicamentos más efectivos en la reducción de la presión intraocular como monoterapia son los análogos de prostaglandinas, seguidos de los betabloqueadores no selectivos, seguidos de los inhibidores de la roquinasa, seguidos de los agonistas alfa-adrenérgicos y seguidos de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Cuando iniciamos la monoterapia, tenemos que recordar que el efecto del tratamiento depende de la presión intraocular con la que inició ese paciente. Si el paciente inició con una presión intraocular elevada, con esa monoterapia probablemente va a haber una muy buena respuesta. Si la presión intraocular inició bajita, incluso dentro del rango de lo normal, es posible que encontremos que frente a esa monoterapia la reducción no va a ser tan dramática, pero es un paciente que de todas maneras está respondiendo. A menor valor de la presión intraocular, el tratamiento médico y el tratamiento láser tendrá un menor efecto de la presión intraocular. Y al evaluar la eficacia de terapia o medicamento es muy, muy, muy importante considerar dónde comenzó este paciente. Por eso muchas veces cuando los pacientes llegan a consulta y llevan un tratamiento y vemos que eventualmente hay progresión, a veces nosotros esperamos, quitamos los medicamentos y vemos cuál fue la presión intraocular basal en la que este paciente inició para tomar determinaciones o intervenciones que sean un poquito más acordes con ese paciente en particular. ¿Qué consideramos cuando vamos a escoger el tratamiento? Es importante considerar si este paciente tiene contraindicaciones sistémicas, si hay alergias, si hay condiciones específicas como enfermedades respiratorias, si hay arritmias, si el paciente tiene asma, si el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuáles son los medicamentos concomitantes que está tomando este paciente, cuáles son las características oculares de este paciente, cómo está su superficie ocular. Esto cada vez adquiere más y más importancia para nosotros. En pacientes seleccionados es importante considerar medicamentos libres de preservantes. ¿Cuáles son las otras enfermedades oculares concomitantes? Si este paciente tiene una uveitis, si este paciente es áfaco, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en otras enfermedades oculares concomitantes, pues considerar qué tan pertinente es el uso de prostaglandinas versus betabloqueadores u otros medicamentos. Medicamento de primera elección es aquel medicamento que escoge el médico, contrario a medicamento de primera línea, que es aquel que es escogido por los sistemas reguladores o las autoridades que determinan políticas de salud para la población. Los medicamentos de primera elección los escogemos nosotros basados, número uno, en la característica del paciente, en la seguridad sistémica y ocular, en la posible adherencia que tenga este paciente a su tratamiento y en la calidad de vida. También pensamos en las propiedades del medicamento, qué tan eficaz es para poder lograr llegar a la presión intraocular meta, si el medicamento tiene o si contamos con este medicamento en preservación, con preservantes o sin preservantes, y además de eso, la asequibilidad del medicamento para el paciente, es decir, el costo y la facilidad para que el paciente lo consiga, así como la permanencia de ese medicamento en el mercado para que sea fácil de adquirir para el paciente y se mantenga en su tratamiento. Comorbilidades sistémicas, como lo mencionaba, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, arritmia cardíaca, depresión, pacientes embarazadas o en lactancia.
Y este es el algoritmo terapéutico para el glaucoma primario de ángulo abierto que propone la Sociedad Europea de Glaucoma, en donde ellos definitivamente sugieren que la monoterapia es la primera elección de tratamiento. Que si esta es bien tolerada y efectiva sobre la presión intraocular y llegamos a la presión intraocular meta, hay que verificar resultados periódicamente, ver cómo está el campo visual, cuál es el estado del nervio óptico, verificar dependiendo de qué tan avanzado esté la enfermedad del paciente, la presión intraocular, es decir, sus visitas al consultorio y la calidad de vida. Si la presión intraocular meta no se alcanza o la monoterapia de primera elección no es tolerada y no efectiva sobre la presión intraocular, sugieren cambiar a otra monoterapia, considerar otras alternativas de tratamiento como la trabeculoplastia láser, considerar agregar un segundo medicamento. Y si la presión intraocular meta definitivamente no se alcanza, pero el medicamento es efectivo, al segundo medicamento agregado ha sido efectivo, considerar un tercer medicamento o considerar otras opciones quirúrgicas. Si el medicamento no ha sido efectivo, se puede considerar sustituir ese segundo medicamento. En líneas generales, cuando una monoterapia falla, se puede cambiar a otra monoterapia en vez de agregar un segundo tratamiento. Es importante tener en cuenta que hay pacientes que no son respondedores a ciertos análogos de prostaglandina y si uno lo cambia de análogo de prostaglandina, probablemente ahí responda el paciente. La trabeculoplastia láser selectiva, como lo he mencionado previamente, también puede ser una muy buena opción terapéutica y agregarlo a esa monoterapia. ¿Cuándo usar un segundo medicamento o terapia combinada? Cuando hay una monoterapia que esté bien tolerada, pero que no esté logrando la presión intraocular meta. Ese tratamiento adjunto también debe individualizarse y se deben tener en cuenta factores como eficacia, seguridad, frecuencia de la dosificación y el costo del medicamento. ¿Cómo usar un segundo medicamento o terapia combinada? Es importante que hay que combinar agentes con diferente mecanismo de acción. No es bueno combinar dos análogos de prostaglandina. Una de las terapias combinadas más frecuentes es la combinación de un betabloqueador con un análogo de prostaglandina, un betabloqueador con inhibidor de anhidrasa carbónica o un betabloqueador con un alfa-2 agonista. La terapia combinada no se recomienda como tratamiento de primera línea, excepto en casos seleccionados, como por ejemplo un paciente con un glaucoma avanzado o pacientes con niveles de presión intraocular muy altos que uno sepa que van a exceder el rango de eficacia de esa monoterapia. Las combinaciones fijas pueden mejorar la adherencia del paciente, ya que la instilación correcta de las gotas puede ser difícil para muchos pacientes. Manejar varios frascos puede ser factor de confusión para los pacientes. Y además de eso, la capacidad para la instilación puede ir decayendo con la edad, con comorbilidades como por ejemplo un paciente con artritis reumatoidea que tenga que manipular con frecuencia sus frascos y o que no vea porque su enfermedad está progresando o puede tener una degeneración macular relacionada con la edad que esté limitando que el paciente pueda eventualmente identificar qué frasco es el que debe aplicarse. Los medicamentos de primera línea los podemos clasificar así. Están los análogos de prostaglandina que aumentan el flujo uveoescleral, reducen la presión intraocular entre un 25 y un 35%. No deben utilizarse con lentes de contacto cuando uno esté utilizando los lentes de contacto y pues tienen los efectos colaterales conocidos por todos como la hiperemia conjuntival, la sensación de ardor, la sensación de cuerpo extraño, prurito ocular, la hiperpigmentación de la piel del párpado, el crecimiento de las pestañas, la atrofia de la grasa periorbitaria. Son medicamentos pues, que se sugiere que sean manejados con cierta precaución en pacientes áfacos. Están los betabloqueadores, de los cuales pues solamente tenemos a disposición en nuestro medio este betabloqueador no selectivo que es el timolol, que es una de nuestras herramientas más frecuentes, que reduce la presión intraocular de acuerdo a los estudios entre un 20 y un 25% y que está contraindicado en pacientes con asma, con historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
con bradicardia sinusal y que pueden tener efectos colaterales que no son tan bien aceptados como por ejemplo la hiperemia conjuntival, las queratitis epiteliales superficiales, la sensación de ojo seco. Es importante estar preguntando al paciente cómo se está sintiendo con su tratamiento, ¿sí? Ya que a veces pueden presentarse algunos efectos secundarios que no estamos percibiendo bien si no le preguntamos al paciente. Los inhibidores de anhidrasa carbónica reducen la producción de humor acuoso en un 20%. Hay que manejarlos con cierta cuidado en aquellos pacientes con reducción del recuento endotelial. Sus efectos colaterales son ardor, sensación amarga cuando son instilados, pero son muy buenas herramientas principalmente cuando están combinados con los beta bloqueadores. Los agonistas adrenérgicos alfa-2 selectivos reducen la presión intraocular cuando son utilizados como monoterapia en un 25-35%, perdón, cuando utilizamos la proclanidina, la brimonidina reduce como monoterapia un 18 un 25%. Es importante, y quisiera resaltar algo que ya había mencionado el doctor Giovanni Castaño, y es que hay que tener mucho cuidado en los pacientes pediátricos en quienes realmente estaría contraindicado más o menos hasta los 12 años e incluso también en pacientes con adultos mayores con bajo peso. Y estos son unos nuevos medicamentos dentro del menú, que son los inhibidores de la roquinasa. Está el netazurdil, que aumenta el flujo trabecular, reduce la presión venosa epiescleral, reduce la presión intraocular entre un 20 a 25% y desafortunadamente se presenta con hiperemia conjuntival severa, ardor cuando se instila, y está el ripazudil, que aumenta el flujo trabecular y también describen como efectos secundarios que produce una gran hiperemia conjuntival. Desafortunadamente todavía no lo tenemos en nuestro medio. Este es un estudio, un metaanálisis con respecto al efecto general de los medicamentos que tenemos disponibles o que se tenían disponibles en ese momento. Aquí no están los inhibidores de la roquinosa, pero vemos cómo los análogos de prostaglandina definitivamente son los campeones en la reducción de la presión intraocular, comparados aquí en este revisión sistémica y metaanálisis también de red, comparados con placebo. Definitivamente los análogos de prostaglandina realmente son los más efectivos. Dentro de los medicamentos de segunda línea están los parasimpático-miméticos y los osmóticos. Y quisiera, para finalizar, hablar un poco sobre la adherencia al tratamiento, que es muy importante porque nosotros podemos formular cualquier medicamento, pero si la gota no llega al ojo del paciente, definitivamente no va a tener ningún efecto. Esta es una enfermedad crónica y asintomática en donde se va a dar un tratamiento de por vida, continuo y controlado. Todos los hipotensores oculares tienen efectos secundarios locales y sistémicos y es muy importante ponernos a la altura del paciente para explicarle eso, ya que lo que nosotros buscamos es preservar en el mayor tiempo posible el campo visual y evitar la disminución de la calidad de vida. Es importante explicarle al paciente que la agudeza visual, si se ha perdido, probablemente no va a mejorar. En la medida en que nosotros le expliquemos con claridad al paciente poniéndonos a su altura, si el paciente entiende de qué se trata su enfermedad, probablemente va a adherir. Varios estudios indican una adherencia relativamente pobre al tratamiento. Hay un estudio en el que con instrucción, medicamento gratis, administración una vez al día, uso de ayuda para dosificación y monitoreo electrónico de la adherencia, solamente el 45% de los pacientes tomaron menos, mejor dicho, el 45% de los pacientes, perdón, no solamente, sino casi la mitad de los pacientes con todas estas ventajas tomaron menos del 75% de las dosis prescritas. Y los factores de disminución de la adherencia son dosis múltiples y efectos colaterales como por ejemplo depresión, intolerancia al ejercicio e impotencia. Es importante reiterar las instrucciones al paciente, dar asesoría sobre la técnica adecuada de la aplicación,
sugerir 5 minutos entre las gotas en regímenes múltiples, educar al paciente de forma oral y escrita, permitir que el paciente participe en las decisiones terapéuticas y hacer una evaluación periódica de cómo está comportándose el medicamento que nosotros le estamos formulando al paciente sobre ese paciente, si hay interacciones con otros medicamentos. Algo importante, recomendarle al paciente ocluir los puntos lagrimales al aplicar el medicamento para que haya menor absorción sistémica. Definitivamente se necesitan otros tratamientos efectivos no relacionados con la presión intraocular. Se ha visto además de eso que hay alguna evidencia de que el sobretratamiento para los pacientes con hipertensión arterial pueden presentar progresión del daño del campo visual. Estos son los pacientes que hacen disminuciones de tensión arterial nocturna por su tratamiento para hipertensión arterial, que además de eso tienen glaucoma. Desafortunadamente, no hay evidencia conclusiva sobre cómo mejorar el flujo sanguíneo ocular en estos pacientes con glaucoma. La neuroprotección también es una aproximación terapéutica en donde se busca prevenir de forma directa el daño neuronal. Hay evidencia de neuroprotección de algunos compuestos en modelos animales hasta ahora solamente, pero no hay una evidencia clínica sobre neuroprotección efectiva en estos pacientes. Entonces, recomendaciones finales, hay que evaluar cada ojo individualmente cuando se decida la terapia más apropiada, hay que incluir al paciente en la decisión de tratamiento, es importante utilizar la menor cantidad de medicamentos para lograr la respuesta terapéutica. Al hacer el diagnóstico, es aconsejable medir la presión intraocular sin tratamiento más de una vez antes de iniciar el hipotensor ocular. La monoterapia es la primera elección al iniciar el tratamiento. La presión intraocular basal debe considerarse al evaluar la eficacia del tratamiento. La terapia de combinación fija puede considerarse cuando los pacientes no logran presión intraocular meta con monoterapia. La prescripción de más de 2 frascos de medicamentos hipertensores pueden llevar a no adherencia. Las combinaciones fijas no son medicamentos de primera línea y están indicados en aquellos pacientes que necesiten terapia adjunta cuando la presión intraocular no se controle suficientemente. Importantísimo recordar la superficie ocular que debe ser evaluada y considerada en el tratamiento y recordar que los medicamentos genéricos pueden tener un comportamiento diferente al de los medicamentos de marca, por lo cual debe monitorearse a los pacientes de forma cercana al utilizarlos. Muchas gracias.